Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. Durante los años, Ana Cristina se ha convertido en una especie de dupla creativa para mí. De mis primeras lectoras y a quien busco cuando me pierdo en la escritura y en la vida. Aunque nuestra amistad siempre ha existido en ciudades diferentes, la distancia no ha sido obstáculo y nos hemos acostumbrado a navegarla como una tercera integrante de nuestra amistad. A continuación, nuestra conversa por Zoom. La tarde de hoy, en Arta Migranta, me acompaña Ana Cristina Frías. Ana es escritora, periodista cultural y productora caraqueña. Actualmente reside en la ciudad de Miami. Ha vivido en Buenos Aires, Londres, Hamburgo y Puerto Rico. Forma parte de la cuarta generación de jóvenes periodistas que organiza distintas latitudes desde la Ciudad de México. Es editora y escritora para la revista cultural Art Papi Magazine de Puerto Rico. En el año 2019 ganó el premio por mejor reportaje para Caracas, en la mención digital por el comité calificador del concurso Caracas a través de la mirada del periodismo, organizado por la Cámara de Caracas para el proyecto Contexturas. Es host y productora de Esto no tiene título, un podcast narrativo de no ficción en donde explora el proceso creativo de artistas y productores. Ana, bienvenida, Muchas amiga gracias. de la casa. Muchas gracias, qué gusto y qué honor estar aquí, de verdad, y conversar contigo. Bueno, considerando que tú estuviste desde los verdaderos inicios de este podcast, cuando no era más que una idea, creo que es un gustazo, en verdad, tenerte aquí. Y bueno, ultra necesario, además. Sí, además tú eres como de mis partners creativas más fundamentales, así que creo que habíamos intentado en algún momento este formato de entrevista, en algún momento yo te entrevisté con esa búsqueda de querer, no sé, reactivar mi podcast, pero me gusta más estar como... Bueno, pues primero que conversar contigo siempre es bueno y es muy bonito. Nuestras llamadas duran en promedio unas 4 horas. Pero estar como ya en un aspecto un poquito más formal me parece un honor infinito. Esto es real. Sí. La llamada telefónica que tuvimos la semana pasada para ponernos al día fueron 4 horas y media. Eres uno de mis grandes amores, mi amor, que lo sé con la gente. Sí. Esto está claro. Está claro y declarado, además. Cuéntame, ¿cuándo descubriste el amor por tu lado creativo? ¿Cuál fue tu primer amor creativo? Ponele. Tú sabes que es bien curioso porque yo no sé de esos recovecos que tiene en mi cabeza y de esas formas tan interesantes que yo encuentro como para torturarme, que tú las conoces bastante bien. Yo no me consideraba una persona creativa. Consideraba que la creatividad, o sea, que no había creatividad, fíjate tú, como en el ejercicio más de investigación, de pronto, que yo veía con mi trabajo periodístico y cultural. Sentía que la creatividad pasaba por otro lado, lo tenía asociado como a otras expresiones otras expresiones artísticas, ¿no? Y con el tiempo y con los años y con la terapia he aprendido como a amigarme con ese proceso y a descubrir en dónde empezaron como esas primeras ideas, ¿no? Yo creo que siempre tengo como muchos recuerdos de niñita, de muy niñita, de estar siempre como en mi planeta, ¿no? Como inventándome cosas, pero digamos que era una creatividad muy introspectiva. O sea, era yo estando en mi propio viaje sobre cualquier estímulo, no podían ser muchos, pero cualquier estímulo que hubiese afuera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, y eso era algo que mi familia me peleaba un poco porque parecía que yo estaba siempre como que en mi planeta, pero siempre estaba como pensando historias, soñando historias, o rumiando una palabra, o quedándome en algo que había visto en la calle y viendo como variaciones de esa posible escena o de ese hecho. Y creo que esa fue como la raíz de mi creatividad, porque si te pones a ver, todo lo que yo empecé a hacer después tenía que ver con la realidad, ¿sabes? Con la no ficción transformada en ficción, ¿no? Con las entrevistas, con las crónicas, tiene que ver con eso, con un ejercicio de observar el afuera. De chiquita jugaba a que tenía programas de radio, muy curioso. Amo. Tenía un programa de radio, entonces yo ponía canciones y las presentaba.
y me armaba como una cuevita. Yo dormía en una litera con mi hermana, entonces en la parte de abajo donde dormía mi hermana, que era obviamente el lado más cool, yo ponía como que sábanas, ¿sabes? Y armaba como mi propia cabina. Siempre estaba como escribiendo cuentos o historias. Recuerdo que tuve una etapa en bachillerato en la que escribía cartas, pero que eran como historias, ¿sabes? Y se las daba a mis amigas, y mis amigas las leían y no sabían qué hacer con eso. No sabían qué hacer con eso porque eran como una especie de ensayo, ¿sabes? Pero salían de algo que me había contado una de ellas. Entonces como esa sensación, yo me quedaba con mucha tristeza o con mucha alegría o como me quedaba como inquieta con esa historia y necesitaba como volcarlo, sacarlo de mí. Entonces la mejor manera de hacerlo era escribiéndolo. Entonces yo escribía como esos pequeños, que es un formato raro porque ¿qué forma le das a una carta, no? Bueno, hay libros epistolares. Claro, pero no se lo estás dando a nadie, ¿sabes? Quiero decir, bueno, no es tuya. Sí. Es con una gente que te contó una historia, entonces tú escribes una carta a partir de eso. ¿A quién? No hay remitente. Está bien romántico formato. Igual, me parece. Amo. Por ti me he vuelto un poeta desde siempre. Sabes que aquí amamos el romance. Sí, siempre. ¿Que recuerdas cuáles eran algunos de estos temas recurrentes de los que estabas escribiendo? Sí, bueno, yo tenía diarios, siempre tuve como diarios. Entonces esos diarios eran como para contar un poco mi realidad, que en esa época era muy aburrida. O sea, una niña como me aburría mucho, muy solitaria también, con todo y que tenía a mis hermanos, nos interesaban cosas diferentes de alguna forma. Entonces, bueno, muchos de esos diarios tenían que ver con lo mucho que me aburría o con algo que me dolía mucho, como que eso... Bien Ifigenia de tu parte. Mucho, sí. Muy Ana Isabel. Bueno, Ana Isabel era una niña decente, creo que es la primera novela que me regaló mi papá, y ahí fue cuando me di cuenta que la literatura no era tan lejana a mí, ¿sabes? ¿Qué fue acerca de esta lectura que te hizo darte cuenta de esto? Primero que Ana Isabel vivía en la Candelaria como yo. Y vivía a unas cuadras de la iglesia y yo vivía como a un par de cuadras más que Ana Isabel, pero nada más imaginarme como esa diferencia de la Caracas que yo veía a la Caracas que estaba narrada fue una maravilla. Y segundo, que a Ana Isabel no le pasaban grandes cosas, ¿no? Era una niña que se aburría mucho también, ¿no? Se la pasaba por ahí, por la Candelaria, como que pasaban unas cosas alrededor de la iglesia, pero ahí fue cuando me di cuenta que la literatura no necesariamente tenía que ser una cosa incomprensible, ¿no? Y que ese resonar conmigo podía ser literalmente resonar conmigo. Era como sentirme que abría un espejo leyendo esa novela. Sí. Qué lindo regalo de tu papá. Sí. Y mi papá, bien acertado. Creo que es más hacia eso. O sea, como la intuición de mi papá es algo que a mí me sorprende muchísimo. Que lamentablemente, o bueno, por cosas de la vida, con la adolescencia uno a veces como que se reniega a aceptar esa mirada de papá que ve cosas más allá de ti. Antes de que tú llegues, claro. Ya él las veía. Entonces mi papá siempre vio eso. El gusto por la literatura siempre lo vio. Y Ana Isabel es de mis recuerdos más bonitos de las primeras novelas que leí. De hecho, me acuerdo cuando nos los regaló, creo que fue por mi cumpleaños o por algún día, el día de algún santo, que debió ser en octubre, porque 2 de octubre cumple mi hermana, el 2 o el 3 cumple Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de mi familia y a quien mi papá le tiene mucho afecto, que también fue una santa francesa de Lisieux, que leía muchísimo. Entonces mi papá, los primeros regalos que me hizo iban como muy metidos hacia allí. Un libro versión comiquita de la vida de Santa Teresita y luego cosas tu papá además es un señor bien religioso. Sí, mi papá es diácono de la iglesia católica, sí, y la iglesia siempre estuvo muy presente en mi vida, muy presente, o sea, yo fui catequista, yo iba a misa todos los domingos, yo iba todas mis Semanas Santas, era mi hermano tocando ¿cómo se llama? El redoblante en las procesiones de Chacao, en la procesión del Pedregal. Sí, o sea, eso formó parte de mi vida siempre. ¿Cómo crees que eso influenció tu proceso creativo en esa época? ¿O cómo salía, cómo se veía? Bueno, lo primero que me dio fue la lectura. Mi papá siempre fue un hombre que leyó mucho. Lo que pasa es que
al mismo tiempo mi papá estaba muy alejado de lo pop, no de lo popular, sino de lo pop, o sea, porque había algo muy relacionado al imaginario como popular y de la popularidad o de la religiosidad, ¿no? En Venezuela, que es mucho de la gente, del estar en la calle, del folclore, también de la religiosidad con la que la gente maneja ciertas festividades, que en eso sí nosotros estábamos a tono, 100%. Pero lo que tiene que ¿En ver qué con sentido? todas las celebraciones de las festividades del calendario folclórico tradicional venezolano, no solamente me los sé o me los sabía, sino que los practicaba. O sea, por cada mes del año que cumplía algún primo de mi familia por parte de papá, que se hacía alguna fiesta en casa de mi abuela, se bailaba algo relacionado a lo que estaba pasando en el calendario. O sea, en mayo celebramos a la Cruz de Mayo, en junio la fiesta de San Juan Bautista, en diciembre pues ni hablar de todas las parrandas, se hacían velorio de cruz, y de repente se insertaban ciertas cosas como que vamos a bailar tamunangue, la Zaragoza, es unas cosas que yo de pronto no ubicaba tanto en el calendario, pero que aprendí a bailarlas, aprendí a hacerlas. Y mi familia siempre tuvo como, todos mis tíos, mi tía son cultores, entonces era algo como muy natural para nosotros aprenderlo. Creo que en el caso de mis primos y de mi hermano que salieron músicos, la asociación puede ser como mucho más fácil. En mi caso hubo cosas que de pronto me tomó un poco más tiempo entender, no sé, los diferentes tipos de tambor y luego diferenciarlos por región, por pueblo. De pronto la danza se ayudó mucho en eso, pero era una familia que estaba muy comprometida como que con ese calendario, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con algo un poquito más pop, como más contemporáneo, sí me perdí muchísimas cosas, ¿sabes? Muchísimas cosas. Yo no tuve televisión por cable, sino hasta ya grande. Entonces en el colegio las referencias de las series que se veían, ni idea, boluda. O sea, me enteré años después. O porque iba a casa de una amiguita y por ahí lo veía. O sea, no eran cosas que... videojuegos me los perdí. ¿Qué más? Los Simpsons nunca los vi. Además, por ejemplo, cosas como O sea, todo lo... porque al final lo que estás mencionando y lo que la televisión por cable traía era cultura pop extranjera. Exacto. Mientras tú estabas completamente inmersa en lo local. Sí. Que además, dentro de todo, me parece que no debería ser, pero que me parece una rareza. Sí, O sea, sí, sí. estuviste muy, muy cerca de la cultura venezolana y del folclore venezolano de formas en las que no me parece que estén necesariamente disponibles en el mainstream, por Sí, ejemplo. 100%. Sí, y es un privilegio porque mi familia lo Sin tenía muy duda. a la mano. Mi tía fue fundadora de un solo pueblo, se viajaba constantemente. Mis primos más que yo a Curiepe y a Tacarigua, que es de donde es mi familia, de Barlovento. Pero todo lo pop más como más contemporáneo conmigo y esas referencias sí me las perdí. Y con los años te das cuenta de que, bueno, debimos haber visto un par de episodios de Los Simpsons donde nos iba a hacer mal, o de South Park. ¿Sabes? Solo por referencia. Sí, 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 no, es que en mi casa estaba prohibido, literalmente, o sea, no se podía. Sí, sí, Wow. O sí, sea no que se podía era, ver. no solo era sugerido, eran bien estrictos Claro, al imagínate respecto. una comiquita donde dijeran groserías o se metieran con figuras de la iglesia, o sea, imagínate tú, mi papá Claro. eso no le iba a permitir jamás. No, y yo en eso nunca fui rebelde, o sea, yo me rebelé en otras cosas, pero en eso no, era como que, ok, está bien, Ana Isabel, Ana Cristina, una niña decente, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Considerando que creciste tan rodeada de música y con tantos músicos a tu alrededor, ¿hubo en algún momento en el que pensaste que te ibas a dedicar a eso? ¿Cuál fue tu relación con la música? Que además sigue estando muy presente en tu vida. Muy interesante, nunca, yo no sé si es que de pronto no manifesté tanta curiosidad por tocar algún instrumento, pero definitivamente una apreciación por la música tuve desde muy pequeña, o sea, desde muy pequeña. Me hubiese gustado aprender a tocar algún instrumento, pero a la vez siento que a veces es necesario como tener estas figuras, y eso lo descubrí con el tiempo, ¿no? Estas figuras que por curiosidad o por admiración logran ver cosas que para el músico no son tan claras porque están muy inmersos en esa ejecución o en esa tradición o en esa manera de ver la vida, ¿no? O sea, hay una sensibilidad que haber vivido con músicos me da o me dio como para conectar con ciertos géneros. Hay un conocimiento que se desprende de eso, pero yo me moví más hacia la danza. Hubo una época en la que bailaba muchísimo. ¿Qué bailabas? Tipo
todas las fiestas, todas las expresiones de danza del calendario venezolano lo bailé. O sea, como el culepuya, tambor de Aragua, tambor beleño, calipso. No se me dio bien el joropo, nunca, no pude. Es bien difícil el joropo, Es quiero muy que difícil. sepas. Pero luego participé en un musical cuando tenía como unos 16, 17 años y ahí aprendí un poquito. Era Orinoco, no sé si te acuerdas de esa superproducción que hacía Venezuela Viva. Nunca la vi, pero la recuerdo. Sí, entonces ahí me enseñaron a bailar joropo. Era un joropo que además tenía como cierta fusión con el flamenco, porque Daniela Túbez, que era como una de las directoras y visionarias de ese proyecto, todo lo que tenía que ver con el llano y con Doña Bárbara, pues hicieron una fusión maravillosa entre la danza tradicional y el joropo y algunas cositas que traía el flamenco. De hecho, ella años después desarrolló un proyecto que se llamó Mestiza, en donde era toda la parte del tambor afro-venezolano mezclado con sevillanas, bulerías y con otros, ¿sabes? Con expresiones artísticas o del flamenco como que fusionados. Entonces, mi lado siempre se movió hacia eso, hacia la danza, y luego con la literatura logré como nombrar algunas cosas, porque mi familia todos tienen muy buena memoria, pero nadie, o sea, escriben, pero de pronto no tan consistente o de pronto no con un formato. Y la migración sí me dio como esa preocupación, entonces digamos que todo empezó como a caer por ahí. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? ¿Cómo fue esa transición? Sobre todo porque dices que la literatura se sentía como más lejana y no veías la creatividad en ti misma necesariamente en esta época. ¿Cómo fue ese descubrimiento o esa realización de que eras, de alguna manera, la storyteller de tu familia? Creo que empezó cuando empecé a escribir para otros proyectos, cuando hice prensa, que me di cuenta que había como una necesidad y que no era tan fácil para los músicos hablar de sí mismos o poner palabras o poner en palabras sus proyectos o conectar puntos. Entonces creo que también la carrera de letras ayudó muchísimo en eso. La literatura o la carrera de letras que se estudia en la Universidad Central, el enfoque está en la literatura y vida, pero también en la lectura de imágenes, ¿no? Entonces como que leer imágenes te prepara para todo, siento yo. Se te da como esa sensibilidad de conectar puntos, de conectar referentes, de investigar, de ver patrones que se repiten. ¿A qué te refieres con leer imágenes? De repente identificar un elemento que use un artista, ¿no? O una imagen que inconscientemente haya puesto que remita a una idea de la cual a lo mejor él no está 100% consciente y que pueda arrojar un significado que completa ese concepto que está haciendo. Parece algo obvio, pero no todo el mundo lo ve. Y que a la hora de... Obvio para una. Claro, exacto, pero no todo el mundo lo ve. O que a la hora de hacer una nota de prensa, pues te ayuda muchísimo. Porque, bueno, te da vocabulario por ahí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de mi familia, por ejemplo, para mi tío, para mis tías, explicar una expresión artística o de religiosidad popular era algo muy cotidiano, pero no necesariamente lo escribían, no había un archivo al respecto. O sea, por ahí el trabajo de la Fundación Bigot es incalculable el valor que tiene porque hay un registro, no está en un libro, pero imagínate todo el laburo que es como ir a los pueblos, entrevistar a los cultores, como que, ¿sabes?, recopilar toda esa información. Entonces ahí hay un valor y también requiere como, es un ejercicio creativo también, ¿no? Como dar esos recursos a la realidad de cada una de estas personas y tratar de obtener algo. Ese es un proyecto ambicioso, lograr algo como lo que hizo la Fundación Bigot. Bueno, es una gente además que lleva muchísimos años haciéndolo y que tiene un fondo considerable. Exacto, y un montón de recursos, o sea, inimaginable. Pero digamos, para hacer un poquito la comparación, en mi caso empezó por entrevistar a mi tía Lilian. Me parece importante mencionar el hecho de que la Fundación Bigot, que es una organización privada primero y además como proveniente de cigarreras al final, sea tan fundamental en la preservación de la cultura venezolana. Sí. Creo que es una señal de a lo mejor, no sé si la poca importancia necesariamente, pero los pocos recursos que son destinados a esta preservación o que han sido destinados en el pasado a esta preservación por parte del Estado, que en teoría debería ser el ente con el mayor interés por esta preservación. Sí,
Sí, totalmente. O sea, hay un montón de músicos, por ejemplo, Rafa Pino, del Tuyer Ilustrado, se formó allí. Mi papá fue colaborador para Fundación Bigot durante muchísimos años. Yo me acuerdo de que de chiquita, en paralelo a toda esta historia con mi familia, en el Colegio San José de Tarbes, donde estudié unos años, había profesores de la Fundación Bigot que en primaria te enseñaban las tradiciones, te enseñaban a bailarlas, ¿sabes? Como que y el acto final para cerrar el año era, cada sección tenía una tradición y un baile, ¿no? Yo fui madama, el calipso del Callao, es una belleza. Fui María Ignacia en las fiestas de San Pedro y lo bailaba y tal. En teoría, María Ignacia debería ser un hombre, pero bueno, tercer grado, boludo, iba a ser complicado trasvestir a un niño, entonces dijeron, Ana, ponte tú. Pero sí, había un valor y hay un valor importantísimo, pero tiene que ver con eso, con que no necesariamente las personas involucradas a este gran acontecimiento, ¿no?, artístico, yo lo veía así, saben o conocen otros recursos o entienden ese valor, y para mí era una inquietud escribirlo o anotarlo porque, bueno, me empezó a angustiar la memoria. Ojo, también es un proyecto en desarrollo porque hay muchas cosas que me gustaría hacer que no he hecho, y te nombraba lo de la migración porque ya yo tengo 8 años sin ver a mi papá, por ejemplo, y tengo más o menos 7 o 6 sin ver a mis tías. Entonces creo que en una etapa de la vida nadie se imaginó que nos iba a pasar esto, ¿no? Que íbamos a pasar tanto tiempo separados, que íbamos a hacer vida en otro lugar, que nos íbamos a tener que amoldar al imaginario de otros países. Entonces hay cosas que me inquietan y que tienen que ver con eso, con la memoria o con el registro de lo que yo viví, porque tal cual como tú dijiste, me empecé a dar cuenta que era bien especial y que era bien particular y que era único, que no era tan común crecer rodeada de una familia como la mía. Claro. ¿Cómo ha sido navegar este proceso de registro que se te hace tan urgente en medio de la migración? Sí, es súper duro, súper duro. Claro, ¿qué pasa? O sea, yo creo que también con los años uno va como transformando esos dolores. Y lo nombro como un dolor porque no es algo de lo cual pueda hacerme cargo en este momento, ¿no? Y es algo que me inquieta mucho. ¿Por qué? Por una conciencia del tiempo. Es súper simple. ¿Qué pasa si un tío o mi papá o quien sea de mi familia se muere y no lo entrevisté o no le pregunté estas cosas? Esas historias van a morir con ellos porque no hay otro registro en otro lado, ¿no? O al menos no desde la perspectiva que ellos tienen. Entonces, el periodismo cultural entra en parte porque me regaló o aprendí o me creé una metodología que me permitía acercarme a contextos lejanos al mío o diferentes, a países nuevos, y empezar a hacer esas preguntas, ¿no?, que de pronto no le he hecho a mi familia, pero poder hacérselas a otras personas. Yo lo intenté hacer en Buenos Aires y de hecho esto no tiene título, empieza un poco así, como de tratar de entender el proceso creativo de otras personas, pero también era como una vía para vincularme con la ciudad, vincularme con mi propia migración y con el proceso migratorio de esas personas a las que estaba entrevistando. Y luego en Puerto Rico, que viví un tiempo en Puerto Rico, pues entrevistar músicos era porque a mí me interesaba mucho la idiosincrasia del puertorriqueño, la complejidad del colonizado, y era como que a través de entrevistas o de conversar o de ir o de escuchar música y de escribir al respecto, que un poquito fui como atando cabos y resolviendo un poco como mi propia nostalgia. Creo que también tiene que ver mucho con eso, como que con la nostalgia. Quizás porque, bueno, creo que con esa práctica, eventualmente, cuando vuelva a Venezuela o cuando algún gran proyecto se presente, creo saber cómo encararlo, ¿sabes? Como que esa es la búsqueda, saber cómo encararlo, cómo organizar, no sé, una entrevista para mis tíos, cómo lo imagino que pudiera ser para desentrañar estas tradiciones o estas fechas importantes. Sí, creo que eso te lo da la observación, te lo da el tiempo, te lo da la migración. ¿Estas entrevistas solo las ves sucediendo en persona? ¿Hay alguna parte de ti que las vea traducidas en la dinámica de esta migración y de esta separación? Tú dices hacerlas como virtuales.
por ejemplo. Y sí, o algún equivalente, cualquier equivalente de eso que te guste o que te funcione. Mm, En, Si co- es que alguno funciona. en concreto, en lo que tiene que ver como que con mi familia y con toda esta parte, sí lo veo complicado hacerlo virtual por un asunto de, bueno, de, de recursos, de algo como práctico, de tíos que no tienen tanto o tan buen acceso a la tecnología porque viven en Tacarigua, en Mamporal, y el internet Claro. ahí va y viene o sencillamente no hay luz. Segundo, porque hay algo de la oralidad y hay una cosa como bien teatral de mi familia que lo añoro y que le da como otro color, ¿no? Como otra vibra que cuenta también la historia, ¿sabes? De hecho, esa fue un poco, más allá del tema de tecnologías y recursos y de épocas, ¿no? Pero si te pones a ver, en los años 70, 80, cuando los Querales empezaron como esta aventura de recorrer Venezuela y entrevistar a cultores, pueblo por pueblo, o sea, no por estado, era pueblo por pueblo de cada estado para entender cómo tocaban o cómo recitaban una décima, cómo tocaban ciertos instrumentos en cada región del país y la diferencia entre un pueblo y otro. Lo que hicieron fue entrevistarse directamente con ellos. Y no fue tan inmediato, o sea, se tomaban su tiempo, una cuestión de días, de charlar, de conversar, de tomarse algo, de compartir un ron, de lo que sea. Y ya después como ir probando, ¿no? Cantar con ellos o hacer una décima similar o por ahí charrasquear un cuatro. Y por eso para mí ese es como un método que es muy bello, ¿no? Y que aporta un montón de cosas. Entonces aquí la pregunta no tiene tanto que ver con un asunto de eficiencia, porque si fuese de concretar el proyecto por ser eficientes, pues obviamente mandas un link de Zoom o te pides que te lo manden una nota de voz y se acabó. Pero vamos a tener el resultado que queremos, al menos no es el que yo quiero, no es lo que busco. O sea, que a ti te gustaría recrear un poco ese viaje que se lanzaron los Perales en los 70 y en los 80. Boluda, yo creo que sí, o sea, como que estaría bien cool, o sea, no sé, o sea, a mí me encantaría que si yo vuelvo a Venezuela, poder entrevistar a mi papá en un formato con un orden que me permita como, sabes, sacarle el jugo a esas historias y tener también como que un propósito. Mi papá es un señor que habla mucho como yo, entonces también es como, sabes, como que bueno, hacia dónde queremos moldear esto. O literal irme a Tacarigua y entrevistar a mis tíos y acompañarlos como, no sé, en el encierro de San Juan Bautista o en esos días de la fiesta de San Juan Bautista. O en cualquier otro contexto, ¿sabes? Como, no sé, cualquier otro. Por ella, lo que te digo, como la nostalgia y la migración te hace valorar o chequear o sentir curiosidad por volver a ciertas cosas que en esa época te parecían naturales y de pronto no son tan comunes. Pero sí hay una belleza en hacerlo en persona. Estamos Claro. de acuerdo. Sí, por eso te digo que es como un proyecto como bien a largo plazo. Y todo lo que ha surgido in between, o sea, como que el periodismo cultural tiene que ver con eso, como que el impacto que tiene la música, especialmente la música y luego la literatura en la gente, en la cultura, en el hacer como comunidad, ¿no? Yo empecé escribiendo crónicas en Venezuela, en Caracas, crónicas sobre Caracas. Hice un taller con Héctor Torres que se llamó Para que mañana no se olvido, consistía en entrevistar a los habitantes del barrio La Cruz, me parece, en Chacao, y era entrevistar a los vecinos. ¿Tú tienes idea de la cantidad de historias que salieron de allí? O sea, la historia de la vida de la gente, ¿sabes? Fue maravilloso. Y nos gustó tanto el resultado. Eso lo propuso Cultura Chacao. Y a Héctor le gustó tanto el resultado que hicimos como una segunda tanda, un proyecto ya más como por curiosidad de los participantes, que se llamó Lugares que son personas. Y cada quien escogió un lugar de Caracas y entrevistaron a la gente o a los dueños de ese lugar. Yo entrevisté al esposo de mi prima, dominicano, que tenía una barbería, curiosamente, en La Pastora. Y era toda la comunidad dominicana que hacía vida alrededor de esa barbería.
Hubo gente que entrevistó al dueño del Gran Café en Sabana Grande, a una... ¿qué otros lugares había? Bueno, una placita donde se juega dominó, por donde estaba Café Noiset, creo, no recuerdo. Bellocampo, ¿puede ser esa zona? Santa Mónica. Los dos, no, eran los dos caminos. Caracas se ha ido Me estacionando. encanta Me encanta Santa Mónica, los dos caminos, ahí mismo. Pero quiero decir como que tenía que ver con eso, ¿no? Con Sí. conectar a la gente o en la comunidad y a la ciudad con ciertos fenómenos, ¿no? Artísticos, culturales. Y las reseñas de conciertos tenían que ver con eso también. Perdón. ¿Cómo ha sido transferir estas actividades como creativas y de escritura a otras ciudades en donde has vivido? Porque bueno, mucha de esta escritura de no ficción y de crónicas sucedía alrededor de Caracas y alrededor de tu vida en Caracas. Sí. Bueno, al principio fue un guayabo horrible. O sea, mi primer año en Buenos Aires fue el año más duro, de los más duros de mi vida, no creo yo. Sentía mucha nostalgia, estaba muy molesta y sentía mucha rabia. Entonces rechacé todo lo que tenía que ver con Buenos Aires y con lo porteño y con Argentina, y tenía mucha rabia. Me costó mucho como encontrarme. Y luego ya como que me calmé un poquito y me encontré aliados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer reseñas de conciertos me ayudó muchísimo. Entrevistar a Jun Berbera Rojas, que es un periodista cultural venezolano, que él fue uno de los primeros cómplices de Félix Ayueva en eso que se llama la Fundación Nuevas Bandas. Me ayudó muchísimo a entender Buenos Aires y a encontrar una metodología que, bueno, sin querer queriendo, terminé como copiándole a él, ¿no? De alguna forma. Que era la de identificar microescenas locales, ¿no? Identificar un par de artistas, ver ese valor identitario significativo, nombrarlo, que es una cosa muy periodística, es como darle un nombre, darle como un contexto, y a partir de allí, bueno, que la cultura haga el resto, que el público haga el resto. Lo que pasa es que son fenómenos que ocurren como también en unas escalas que no son masivas. Eso también hay que estar bien claro. O sea, no es que descubrí la escena emergente del reggaetón en Medellín. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que, bueno, en Puerto Rico, mi manera de conectar con Puerto Rico fue entrevistando a Sebastián Otero, saber o reconocer lo que tenía Sebastián Otero como una especie de nueva generación, lo que él tenía para ofrecer y cuáles eran sus inquietudes y cuáles eran las inquietudes de su generación de cara a todo el movimiento político y social que estaba ocurriendo en Puerto Rico en el año 2019, cuando finalmente la isla y la gente se organiza y sacan a Ricardo Rosselló, el gobernador. Ricky renuncia. Exacto, Ricky renuncia. De alguna forma es un fenómeno que se venía cocinando de muchísimo antes, en donde la música tuvo un papel clave y que lo vimos también, ¿sabes? Como que Residente montado en un camión con Bad Bunny, con Ricky Martin, con una serie de personajes que tenían un impacto importante en la gente y que también lograban como unificar. La isla Claro. está muy polarizada, en partidos está el PNP y luego están a favor de la independencia de Puerto Rico. Entonces, claro, hay ciertas figuras que lograron como sintetizar como esa rabia o esa incomodidad y esa furia y lograron como que de alguna forma la gente como que se uniera. Pero, por ejemplo, en el caso de mi relación con Puerto Rico, esa entrevista a Sebastián fue como una especie de satélite para empezar a mapear qué otras cosas estaban pasando en la isla. Y cuando fui a Puerto Rico, él me enlazó con otros músicos que no estaban en ese mapa que yo tenía como que trazado, que no tenía idea de que existieran. Claro, por supuesto que siendo migrante y sin tener como una conexión previa con la isla, todo era como muy nuevo y toda la información venía como, ¿sabes? Era un montón de información que uno va organizando y que uno de repente es muy amplio y luego tratas como de profundizar. Eso es un proceso que también te toma tiempo. Pero empezó siendo como buscar un artista local que te contara un poco su historia y a partir de esa historia
conectar con la isla, escribir reseñas sobre conciertos que hizo Bebo Dumont. Me fui hasta Aguadilla a entrevistar a Chango Menas, que curiosamente había vivido en México, que tiene un proyecto musical con Henry D'Artenay, y ahí empezar a conectar como que con otros puntos de la migración y de la diáspora. Entonces sí, creo que había un intento por replicar eso que descubrí en Buenos Aires, que tenía que ver con mi relación con las ciudades en Caracas, y que es como tratar de conectar con una ciudad, con un espacio, a través de la música, a través de las entrevistas, a través de las reseñas, ¿no? Más o menos ha salido por ahí. No sé si hace sentido. Sí, sí, total. Hay un montón de ciudades en las que pasaste en tu camino migratorio. ¿Cómo sientes que estas ciudades fueron como canalizando este proceso y además cambiando tu identidad? Y como eso, porque además es interesante esto de que sigues yendo a ciudades, pero no te quedas en ninguna. Hay un proceso que sigue en movimiento, entonces es como una migración constante, un empezar de cero. Sí, fue una época muy dura. Yo estaba muy perdida, siento yo, estaba muy sola. Con todo y que tenía mucha gente alrededor, pero yo no me hallaba en ningún lado. Y creo que tampoco tenía muy claro, o sea, creo que sabía lo que quería, pero sentía que lo que yo quería no iba a pasar en ninguna de esas ciudades. Y creo que tenía que ver con ese asunto sin resolver que fue Caracas, ¿no? O sea, como que si te pones a ver, yo estaba escribiendo sobre ciudades en donde no vivía, ¿sabes? Como que en Claro. Hamburgo entrevisté a alguien de Argentina y así iba como saltando. En Buenos Aires entrevisté a alguien de Puerto Rico, qué sé yo. Fue una época muy dura porque yo estaba como muy preocupada por mí, por mi futuro. Yo no sabía, y fíjate cómo lo pensaba, yo no sabía en dónde debía estar, ¿sabes? Yo sentía que yo tenía que tomar una decisión como responsable y coherente, ¿sabes? Y abarcar todos los aspectos. Y te lo pienso. ¿El deber a partir de qué? A partir de dónde hacía más sentido mi existencia. Imagínate tú, ¿no? Oh, wow. Sí, 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 bien denso. Que esa es una pregunta súper filosófica, Sí, además. sí, sí, te lo juro que sí, porque claro, tenía que ver como a qué me dedico, en dónde puedo ser, ¿sabes?, sustentable y en dónde puedo tener los recursos para volver a ver a mi familia, ¿no? Claro. Y donde puedo volver a estar estable para poder volver a ver a mi familia o poder viajar o poder reencontrarme. O sea, si te pones a ver, uno se desvía y no es que te desvíes, como que la vida te pasa, pero esa inquietud sigue estando allí. Yo siento que allí en Hamburgo fue cuando empecé a intuir que la casa no podía estar puesta ni en las ciudades. Empecé a sospechar que quizás la casa o ese sentido de familiaridad, ¿no? de un espacio seguro podía estar en la familia, ¿no? o en los afectos. Entonces por ahí me imaginaba que podía estar en las ciudades donde vivían mis familias, pero no me terminaba de cuadrar. Entonces hay algo muy atado a mi identidad que tiene que ver con la ciudad en donde vivo. Tiene que ver con eso. Inevitablemente. Sí, ¿sabes? Porque entonces, ¿cómo hago para ser? ¿O dónde soy? ¿No? ¿Cómo practico mi existencia? ¿No? Y sí, suena como bien intenso y como bien rebuscado y bien profundo, pero es que hace todo el sentido del mundo. Claro. No me encontraba en una ciudad con tanto frío, porque me distrae estar pensando que tengo frío y las capas de ropa, claro, y la piel se me maltrata, entonces eso me incomoda, me genera angustia, ¿sabes? Qué sé yo, las cremas, se me quema la piel, ¿qué hago? Crisis. Y que mis pulmones son de papel, entonces todo el tiempo estaba enferma, una tosedera, un flema, tos, sinusitis, Entonces no podía estar en Europa y no podía estar en Londres o en Hamburgo, con todo y que me encantaba la escena musical y cultural de Londres. Entonces esa época fue una época muy dura y yo volví a Buenos Aires con mucho miedo porque yo sentía que Buenos Aires ya me había dado mi carta de despedida. Yo sentía que Buenos Aires no era la ciudad para mí, ¿sabes? Y con todo y que tenía estas ciudades de por medio, que había aprendido cosas, que extrañaba cosas de la Argentina, volver a Argentina fue muy duro. O sea, fue de verdad sentarme a trabajar en terapia y decir, ok, vas a volver, pero no eres la misma. Tienes que darte la oportunidad de que pasen otras cosas y tienes que confiar en que todo va a estar bien. Es muy difícil, yo no sé cómo lo han vivido otras personas y
bueno, sí sé cómo la han vivido otras personas, pero no sé si a alguien más le habrá pasado como este techo geográfico, Claro. ¿sabes? ¿No? Claro. O sea, y tú estás, o sea, esto suena como bien estúpido esta comparación que voy a hacer. ¿Sabes esa Nada. canción de Lazo, Beba, Ojos Marrones? tú sabes, Boluda. Beba, tú sabes que en este lugar no nos insultamos. Eso es verdad, amiga, perdón. Pero para mí, Buenos Aires y Caracas es Ojos Marrones de Lazo, featuring Sebastián. No la conozco, perdóname. Perdón, mentira, no me Nada es disculpo igual con sin Lazo, tus pero me ojos disculpo marrones, contigo. ¿sabes? Como que, nada, escucha la canción y después, es que estuve en un listening de Lazo hace 2 días y tengo su música pegada, boludo. Bueno, bien, otro caraqueño. El arte solo puede perdurar en el tiempo con el apoyo de quienes la aman. Entonces, habiendo dicho esto, si ustedes aman Arta Migranta, hay 2 formas en las que me podrían apoyar. La primera es diciéndole a todo el mundo. O sea, a sus amigues, a su tía. ¿Saben a quién le va a encantar Arta Migranta? A la tía Magali. Y la segunda, y no menos importante, es con su apoyo económico. Pueden ir a la página web artamigranta.com y suscribirse con unos dolitas que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Y también, bueno, si tienen un negocio y le quieren hacer publicidad, pónganlo acá en el show. Me dan unos churupitos, ¡boom! Publicidad en Arta Migranta. ¡Wow! Bello, nos encanta. Fin de los anuncios parroquiales. Seguimos con el show. Mira, me parece interesante esto que mencionabas, el cuerpo como guía un poco migratoria. ¿Lo sentiste en Hamburgo por el frío, por la forma en la que te sentías, tanto con la tos, o sea, como tanto la parte de salud, como además la incomodidad de la ropa y del ambiente? ¿Hay alguna otra forma en la que sientas que la migración se ve reflejada en tu cuerpo? Creo que, bueno, tuve periodos de mucho acné, que eso también fue un descubrimiento, ¿sabes? Como que le funciona a mi piel, que le funciona a mi cara, la alimentación también, y periodos también donde el cuerpo está más o menos a gusto y en otras no, ¿sabes? Pero creo que, no sé si tu pregunta apunta a esto, pero también fue un periodo de muchísima ansiedad, donde el dormir era un reto. O dormía mucho, o dormía muy poco, o dormía al revés. O sea, dormía en la mañana y en las noches yo hacía ejercicio. A las 10 de la noche en Hamburgo yo hacía abdominales, qué sé yo, boludo. Sí, yo tenía un canal de YouTube de una jeva argentina que hacía ejercicio, y esa era la hora en la que ella se conectaba en vivo en Twitch, entonces yo entrenaba nada más con ella y yo estaba con mi mat en el estudio de mi primo, una gente que se acuesta a dormir a las 9:30 de la noche, con mi liga, tú sabes, 1, 2, o sea, haciendo mis ejercicios. Pero también fue una época, sí, sabes, como, esta es una pregunta que además resuena mucho en ambas, porque también nos tomó años escuchar a nuestro cuerpo. Y por ahí había cosas que el cuerpo nos estaba gritando y nosotras pasamos de él. Creo que se refleja mucho en el sueño. O sea, Hamburgo fue la etapa en la que yo dormía en el día y me acostaba a dormir muy tarde, 2, 3 de la mañana. Yo estaba despierta y a las 5, más de una vez me pasaba, a las 5 de la mañana yo, creo que es hora de dormir, ¿sabes? Y a esa hora me dormía. Claro. Pero también en esa época falleció un primo en República Dominicana. Entonces, bueno, el duelo también atraviesa mucho toda esta búsqueda y esta desesperación y esta conciencia del tiempo. Entonces, cuando volví a Argentina, además que me tiré un detox de proteína animal heavy, porque ese primo con el que yo vivía en Hamburgo y su novia son veganos, ¿no? Entonces yo venía de Argentina. Claro. Tirando carne a 1000. Y siga la vaca. Siga la vaca, o sea, la cabrera, por favor. Y volver a la Argentina fue como que, ok, bueno, boluda, yo podía comer 6 veces al día en Argentina. O sea, mi mamá tiene una dieta completamente diferente, se fue como adaptarme a eso también, a las porciones, o sea, fue toda una adaptación, volver a vivir con mi mamá, la forma en la que come mi mamá es como, o sea, en Alemania era como, tenía 6 tipos de pan, Nutella, mermelada, salmón, huevos, o sea, y luego un croissant de postre, nada más para el desayuno, hacer una cosa. Y de repente mi mamá, vamos a desayunar, y mi mamá te tiraba 3 galletas integrales con una cucharadita de queso crema, porque bueno, en Argentina nadie desayuna. Mamá de almendra.
Exacto, y mi mamá, ¿sabes? Como que y adoptó mucho esa dinámica y te pasa, ¿sabes? Como que comes Claro. poco. Que me parece interesante que menciones la comida porque fue algo que no es necesariamente una imagen que asocio directamente con la migración, Ujú. pero que es fundamental en el día a día y que no te das cuenta hasta que te sucede cómo cambia tu alimentación y lo mucho que cuesta adaptar las rutinas que tú pensabas que tenías y lo que te gustaba a este nuevo ambiente. Sí, 100%, total. No, y cuando vives, sobre todo en las formas en las que yo viajaba, que eran muy diferentes, o sea, no es que yo tenía la libertad de por ahí hacia mercado yo, ese tipo de cosas. Yo vivía con una familia, yo vivía con gente que ya tenía como una estructura y un plan. Por ejemplo, eso es una tontería, pero en Londres el primer mes la novia de mi primo no tomaba café, tomaba té. Y en esa casa no había una greca. Entonces me que Mm, esperar un día que fuésemos a Brixton, al mercado latino, para yo comprarme mi greca. Sí, claro. yo no tomaba café, entonces compré café instantáneo, una cosa horrible. Pero me decía, ¿qué es esa adicción? Y yo, adicción la tuya con otras cosas, y yo no te digo nada. Yo no me meto Déjame, con tus vicios, tú no te metas con exacto, los déjame míos, quieta hermano. con mi café. No sé, ese tipo de cosas. A mí me pasa incluso que hasta el agua, porque el agua sabe diferente, Sí, esto no claro. es como un debate que está abierto, es una realidad. Y a mí cuando voy a sitios me cuesta muchísimo adaptarme al nuevo sabor del agua. Como que es una vaina que me pesa y que me toma días. Y que no siempre me acostumbro y tengo que tomar, no sé, como que un agua específica o embotellada porque, no sé, el agua, no sé, por ejemplo, el agua de Minneapolis, Minnesota, sabe a culo, hermanaza. A mí tú no me vas a hacer tomarme esa agua de chorro, ve y cómprame un agua embotellada. Cosas que no sabía, pero me voy a anotar Para que para sepas. saber. Sí, sí, bueno, creo que tiene que ver mucho con eso, con esas adaptaciones, con la piel más que todo, con el acné, que ha sido una lucha, bueno, de repente Puerto Rico, que es proteína animal alante, o sea, muy parecido a como comemos o sea, o como se come en Venezuela, ¿Cómo se como come en el comemos. Caribe? Pero en el Caribe, o sea, solo hay un sign que sí es McDonald's y la broma es que sí, carne, tocinos, y yo me quedaba así viendo el sign y decía, imagínate tú, o por ejemplo, este es el ejemplo, una cena en Hamburgo con mi primo y con su novia, discutiendo la cantidad de proteína animal que está en la cena navideña venezolana. ¿Sabes qué? Sí, el guiso de la Bueno, yaca, madre, que es pero puerco, pollo, carne, el pan de jamón, luego tiene la ensalada de gallina, asado negro, si de repente hay un ¿qué te das? Una, ¿sabes? Como que una jartada bien particular. No sé, son cosas que de pronto no te cuestionas, no te das cuenta, pero que sí se sienten diferentes y que te recuerdan que estás en otro lado y que es diferente, claro, que estás aquí y no allá, y que allá es diferente aquí. claro. A todas estas, ¿cómo llegaste a Miami? Mm, Yo vivía en Puerto Rico, porque claro, el recuento es, viví en Buenos Aires, luego me fui a Londres, estuve 3 meses en Londres, Hamburgo regresó a la Argentina, era invierno, o sea, pasé una temporada de 18 meses de invierno, y creo que más que Uf, el frío me afectó mucho no ver el sol. En claro. Hamburgo sí estuve un poco down. Seguro no estabas tomándote la vitamina D necesaria para el invierno, porque sin esa vitamina D suplemental, hermanaza, en cama todo el día. No, 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 ni de vaina. Entonces, Depresión. entonces ya yo en Buenos Aires dije, no puedo más. Ya yo tenía esta amiga de la Red Latinoamericana de Periodistas que funciona en México, pero las clases eran virtuales y era gente de toda Latinoamérica y el Caribe. Y con Paola nos hicimos muy amigas y me seguía hablando de Puerto Rico. Tú sabes que los boricuas no escatiman para echarte el cuento de PR y lo cool que es PR. Y yo le Ah, dije, bueno, bueno, porque creo que nosotras como caraqueñas tampoco tenemos mucho espacio para criticar, porque bueno, mamá, a mí no me toma 2 segundos, o sea, yo de verdad puedo de inmediato decir, hola, yo soy de Caracas, Caracas es la mejor ciudad de todo el claro, sí, sí, mundo. sí. No, y ya yo a esas alturas yo pasé por muchas etapas, ¿no? La de, no sé, como que la identidad no es el paisaje, ¿sabes? Esas cosas, Claro, ¿no? sí, sí. Resignificar los espacios, conectar con las ciudades como para, no sé, no extrañar ciertas cosas. Pero luego terminas diciendo, sí, sí, bien todo esto, pero Caracas es la mejor ciudad del mundo, que es ese clima, chica.
y qué es ese, Que es ese clima. ese Es que tipo es de una vaina cosas, que yo ¿no? ni O siquiera sea, voy a pelear. Es todo verdad, hay bien. una situación sociopolítica Sí, de la sí, que no vamos sí. a hablar en este momento, porque nosotras somos seres de luz y ese es un tema de oscuridad, pero si sacamos eso del contexto, porque al final eso no es lo que define la ciudad, Caracas es una ciudad Perfecta. perfecta, Sí, bella, claro. el mejor valle, Sí, claro, Ávila, Cerro el Ávila. 100%. Pero bueno, nada, volviendo al tema, me voy a vivir a... Sí, como pequeña publicidad sobre Caracas, la mejor ciudad del mundo. Me voy a vivir a Puerto Rico, estuve un tiempo en Puerto Rico, agarro Puerto Rico post pandemia, entonces fue una época bien complicada para hacer vida e insertarse en la realidad puertorriqueña. Para ser honesta, yo fui con el plan de ir 3 meses y luego me regresaba a la Argentina, pero en 2021 hubo más restricciones respecto al COVID, especialmente en Latinoamérica, y en esa época el gobierno de Argentina como que cerró fronteras por un largo periodo y nada más podían entrar que sí ciudadanos, y en esa época no era ciudadana, era residente. Entonces nada, era más O sea, que barato. te dejaron afuera. Sí, exacto. Y ya yo lo había vivido cuando estaba en Alemania. Yo dije, ay, mira, de Claro, verdad que no. O sea, imagínate tú, yo no voy a estar peleando claro. para regresarme a ningún lado. Entonces, nada, aguanté un poco en Puerto Rico, la pasé bello, y fue complejo y fue hermoso al mismo tiempo, pero ya entré en una etapa de vida en la que yo necesitaba tener como un lugar de base. Miami me daba mucho miedo por todo este imaginario que hay alrededor de Miami, como una ciudad, creo que la palabra es exitista, ¿no? O sea, como esta medida del éxito, ¿no? Y como bien puesta Interesante. como en el afuera, como muy superficial, muy cara. Y yo decía, yo no creo que pueda lograrlo, no creo Yo que me... tengo, yo tengo un amigo gringo que dice que Miami es una ciudad pirata. Ujú. Como... O sea, Y pirata no en el sentido de que la ciudad en sí sea como... O sea, no pirata en el sentido de algo que es como malo necesariamente, como connotando una calidad menor, sino que pirata como tu tiene un película, tipo de papá. negocio. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Exacto, sí, sí, claro. No pirata como tu película, sino pirata en el sentido de que es como una tierra de nadie y una tierra de todo el mundo al mismo tiempo. Ujú, Como que ujú. Miami es de quien se la consigue y bueno, los cubanos un poco se la consiguieron primero y por eso son los alcaldes oficiales de la ciudad, pero también es un poco de como de diferentes tribus cayéndose a coñazos Ujú. por el trono un poco, como por el botín, ponele. Ujú. Bueno, sí siento que me encanta esa idea de ciudad pirata. No sé si antes de pronto era un poco más intenso el tema de la identidad cubana en Miami, probablemente sí. Consideremos que yo solamente llevo 3 años en esta ciudad, pero justamente eso, como esa libertad de ser, porque no veo, yo no lo siento como una lucha desde mi perspectiva, quizás para otras personas sí, como una lucha entre identidades o naciones o gentilizos por, ¿sabes?, resaltar o sobresalir. Más bien yo lo veo como acá tienes la libertad de ser quien tú quieras ser, sin defender, ¿sabes?, como si lo quieres, una identidad. Que en Argentina era como que o te insertas o te insertas. Claro, ok, Eres entiendo. bienvenido siempre, eres bienvenido siempre. Claro. Pero estos son los códigos, este es el lenguaje, esta es la identidad, esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos importa. Cualquier otro tema fuera de eso es difícil. Y con esto Porque además estás completamente aislada, de cierta manera, de todo el contexto cultural latinoamericano. O sea, Argentina además se enorgullece de estar como lejos de lo anglo y de estar un poco más bien en contra y como de resaltar la cultura local, versus Miami, en donde tienes además esta migración de un montón de sitios diferentes y es más como la mezcla de eso. pasa que sí y no, porque también depende de la perspectiva que tengas sobre lo latino o lo Claro, latinoamericano. O sea, por ejemplo, en claro, Argentina es verdad. es profundamente latinoamericana, pero es un latinoamericano muy sureño, ¿no?, del cono sur. Exacto, Pero a la vez exacto. también entra mucho la influencia de Brasil y tienes mucha conciencia de Brasil, que de pronto acá en Miami o en Venezuela, por ahí hay ciertos detalles que se te escapan. La cosa está en que hay mucho la identidad latinoamericana que está asociada a la identidad del Caribe, y ahí es diferente. Y Sí, aún así, estando en las sí. islas, hay algo de En la identidad verdad, del Caribe que está 100% asociada a lo isleño y no a como nosotras lo vivimos siempre, que tenía que ver con el litoral venezolano y sus 3.700 kilómetros claro, de claro que costa, sí. ¿no?
Claro que sí. Pero sí, creo que tiene que ver mucho con eso. Que ahora que lo dices, sí creo que he pasado mucho tiempo de mi vida hablando de lo latinoamericano más como lo caribeño, porque bueno, Sí, al final esa fue la Latinoamérica en la que yo crecí, como ese fue el entendimiento cultural. bueno, Pero también es una sí. perspectiva muy gringa, la de asociar lo latino con lo caribeño, si te Mmm. pones a ver. Interesting. Porque el latinoamericano son los gauchos, boluda, ¿sabes? Y la Pues sí, música claro, andina, ¿no? claro. Digamos, y Y la la música cumbia. norteña. Y de la cumbia de Colombia, la cumbia villera, la cumbia cheta, o sea, digo, ¿no? O sea, como que hay un montón. Claro. Pero creo que Miami te da como esa libertad de ser. Y para mí, que con el tiempo, o sea, yo fui acumulando ciudades, acumulando imaginarios, acumulando preocupaciones por cada una de esas ciudades, resolviendo temas y a la vez complejizando otros, porque era como que, ya entiendo, o sea, ya tengo jerga local boricua, entiendo un poquito qué es lo que está pasando, etcétera, y de repente, boom, salto a otra ciudad. O con Argentina también como que, ya entiendo un poco ya estas referencias o estos chistes internos y de repente me mudo de ciudad. Entonces, Miami me dio la libertad de conectar y de reunir todas estas ciudades en donde había estado y moldear mi identidad, ¿no? Migrante con todas estas referencias sin sentir culpa. Y creo que sí, tiene mucho que ver con la culpa, ¿sabes? Como que tú, ¿Qué es exactamente lo que te causaba culpa? bueno, hay muchas cosas asociadas a la identidad que pareciera que uno tiene que defender porque sí, y que si no lo tienes, como que eso genera sospecha. Te pongo un ejemplo, el acento o la Claro. comida. O sea, yo hablo así porque viví en estas ciudades, porque me relaciono con gente todavía de estas ciudades y porque esas ciudades me regalaron palabras que me hacen ruido y ese ruido ahora es una forma nueva de nombrar el mundo. Y ya, ¿entiendes? O sea, te tiré boluda y no lo hago con un postureo de que necesito que notes que yo viví. No, digo porque así es como funciona en mi cabeza, ¿sabes? También tiene que ver con una economía del lenguaje. Entonces, con mis mejores amigos boricuas me dicen pichea y ya yo entiendo de qué va, ¿sabes? Como ahí sí, boludo, pichea eso y se acabó. Entonces, creo que no, en una ciudad como Miami, donde hay tantos migrantes con historias diferentes, donde hay como una libertad de conectar con esas identidades, mi acento raro está nadando en sus aguas, ¿entiendes? Sin que eso pueda disparar la incomodidad de nadie o sin que yo lo tenga que justificar tampoco, Claro. ¿sabes? Sí. Y eso es muy bonito y eso es un alivio muy grande porque a la vez también te permite conectar con cosas. En estos Claro. días compartí un reel en mi Instagram de un chico venezolano que lleva muchos años viviendo en México y era hermoso la forma en la que él explicaba el significado de canciones con las que había crecido y que no sabía el chiste interno detrás de esas canciones. Y pone como ejemplo en el 2000 de Natalia Lafourcade y la crítica social que ella hace, que uno la canta Sí, así sí. como que en el 2000 y tú no te das cuenta y él lo entiende ahora por qué. Sé de lo O que estás hablando. la de Maná, este ejemplo me marcó porque dice, estoy ahogado en un bar, al parecer yo también me lo imaginé como que Fer estaba ahogado en alcohol, como Jack Sparrow, ¿sabes? En ese bar, así fundido en alcohol. El parecer un ahogado es que estás borracho, Claro. ¿entiendes? Qué bonito poder conectar con esas historias y con esa manera de nombrar el mundo, ¿no? Claro. Saludos a Edmundo y a En el nombre del pop, si les interesa más la historia del pop Gracias. latinoamericano, sobre todo, en verdad. Creo. Qué buena referencia porque no me ¿Viste? acordaba del user, Es así que que cuando lo gracias. dijiste lo pensé, yo también lo vi. Buen podcast, vayan y escúchenlo. Ajá. ¿Cómo surge otra vez tu escritura en Miami? Mm. La escritura estuvo en pausa mucho tiempo porque pasé unos 2 años metida como en estos survival jobs donde no tenía tiempo para escribir y no tenía cabeza para escribir. Entonces, bueno, fue una dinámica un poco dura porque había como un cansancio y a la vez una persecución porque no estaba escribiendo. Entonces eso me generaba como mucha ansiedad y muchísima angustia. A veces cuando Claro. tenía tiempo escribía como micropoemitas en mis breaks, que era sobre el dinero y sobre el tiempo y sobre
los 30 minutos que me estaban descontando, ¿no? Para poder comerme mi almuerzo y que de pronto yo lo estaba usando para intentar hacer literatura o qué sé yo, o que extrañaba mucho el tiempo para leer, entonces me ponía a pensar, por ejemplo, en la importancia del transporte público en esa ciudad donde yo había vivido, que me da la libertad de por lo menos leer en el trayecto hasta que llegaba a mi trabajo. Y Miami no tiene eso porque tienes que manejar, ¿sabes? Claro. Y si estás como copiloto igual te mareas, entonces no se puede. Sí. Entonces por muchos años, porque fueron 2, la literatura siempre tuvo un lugar de muchísimo, que fue muy difícil, fue un lugar de mucho privilegio, ¿no? De entender que realmente es una fortuna poder tener el tiempo para leer y para escribir, que lo di por sentado, claro, quizás mucho tiempo. Entonces, nada, ya después en mi tercer año, no, miento, el primer año fue duro, creo que en el segundo año fue que la cosa empieza a cambiar un poquito y encontré como que ciertos espacios para volver a escribir, que es cuando entro en la barbería. En la barbería estuve mucho tiempo para leer porque había días en los que no había tantos clientes, entonces yo tenía que estar allí, ya había limpiado todo por enésima vez. Entonces, bueno, sentadita en ese bar, que había un bar en el centro de la barbería, yo me sentaba a leer. Y además esa barbería está decorada con un montón de libros, y eso en Smart lo puedes ver. Sí. Está descrito, pero la única que leía era yo, básicamente. Entonces, nada. ¿Estabas leyendo libros que estaban ya en la barbería o te estabas igual llevando tus No, libros? eran mis libros, porque además esos libros de la barbería eran libros random, ¿sabes? Como que claro, que nadie... Classic, o sea, libros comprados para decorar, pero sin interés de que nadie los lea. Era decoración. Es una vaina bien gringa, además. Sí. De hecho, no había cero conciencia porque una vez era un cliente judío y dijo, ahí hay un libro con la biografía de Hitler, sáquenlo ya. Todo el mundo como que, ups, lo sacaron. ¡Upsilis! No nos habíamos dado cuenta. Sí, tal cual. Entonces yo llevaba mis libros de una biblioteca, además que mi mamá me fue trayendo en cada viaje de Buenos Aires. Entonces cada vez que ella venía, me traía. Una biblioteca migrante también. Exacto, también, que aquí somos migrantes todos. Entonces yo me fui leyendo. De hecho, tengo aquí la lista de libros que me leí en esa época, como para que te hagas una idea. 2023. ¿Guardabas registro de los libros que te estabas leyendo? Sí, porque claro, fíjate, en la librería ocurrían muchas cosas interesantes. Déjame pensar, dame un segundo que estoy tratando de pensar en un título de algún libro para ver si encuentro esa nota. Pero bueno, lo que te decía era que en la barbería ocurría una dinámica interesante, que era que los clientes iban cada 2-3 semanas. Entonces, cada 2-3 semanas ya yo o estaba por terminarme ese libro o tenía o seguía en el mismo libro. Entonces por ahí había clientes que se sentaban y me preguntaban, ¿sabes? Entonces yo, pues, para que no se me olvidara, tengo muy mala memoria, me ponía a anotar como que los títulos de los libros que me da risa que digas que tienes mala memoria, porque además llevamos 1 hora conversando y tú has nombrado nombres de lugares en donde viviste hace como 5 años. O sea, tienes en verdad un recuerdo como bien específico de la migración y de como todo este camino. Sí, tienes razón, tienes muy buena razón y qué buen punto ese. He aprendido a entender a mi memoria, creo que como todos, ¿no? La memoria que funciona muy específica para ciertos detalles, sobre todo los que tienen que ver con gente, con ciudades, con mi propio trayecto, pero por ahí para datos y nombres, olvídate, o sea, no sirve. Pero sí, tienes razón, no, ya este año aprendimos a no maltratarnos con la memoria. A mí me cuesta un montón porque yo siento que tengo muy mala memoria. Entonces, por eso, escucharte a ti me hace sentirme maravillada y culpar un poco más a mi memoria por ser tan mala, pero al final puede que sea un poco mi culpa. Bueno, mentira, no mi culpa porque no es culpa de nadie, pero sin duda la marihuana no ayuda a mi memoria. Entonces, y bueno, exacto, pero bueno, qué sé yo, te quita la ansiedad, patata, o sea, como que tú eliges. Exacto, me ayuda con el dolor, pues sí, exacto. Exacto, sí, pues tú eliges ahí qué es lo que... Escribimos para que no se nos olvide. Exacto, al final es eso, Entonces... Ajá, encontré la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En ese periodo de la barbería, que fue 1 año. Ok, está bien.
Sí. Pero bueno, por ejemplo, me dio chance de leer que decía, solo los estúpidos no cambian de opinión de Teodoro Pekov. Oh, wow. Una maravilla. Que además igual leyendo periodismo y como crónica. Variaba, variaba. Me leí novelas de ficción, o sea, me leí Stephen King, pero volví a la crónica, o sea, retratos hablados de Daniel Centeno, Los viernes de Juan Forn, ficción otra vez con Dangers of Smoking in Bed de Mariana Enríquez, Sofoco de Fernando Noy, que son cuentos cortos. Qué cómico que digas el nombre del libro de Mariana Enríquez en inglés. Porque me lo leí en inglés, porque Oh, no, wow. no lo encontré Ok. en español, entonces era Está como bien. que, ojo, nuevo, interesante, pero Sí, hay que leer a Mariana en español, no se hagan hay eso. que leer en español, sí, sí. Las notas Ajá, de prensa de García entonces, Márquez, sí, cosillas así. ajá, mi bella. ¿Y eso, y tu escritura qué? Ajá, entonces, perdón, sí, volviendo al punto. Entonces, nada, en la barbería empecé a encontrar el tiempo otra vez para escribir. Entonces escribía, otra vez volví como esa dinámica del diario, no tenía ningún proyecto de entrevistas o de edición de nada porque no tenía tiempo, solamente escribía notas de prensa, proyectos así, pero volví yo a escribir en Puerto Rico, escribía poemas, pequeños poemitas, pero en esa época de la barbería y también estando en este espacio contigo y con Vero, salieron un par de ejercicios de cuentos, ¿no? Que fue en esa época también, como entre mi primer año en Miami y el segundo, hasta que salió Feroces, ponele, on and off. Lo escribía en el celular, lo escribía en cuadernos. ¿Cómo sientes que sucedía este cambio de formato? ¿Cómo lo manejabas? Cómo, sí, eso. ¿Cómo sucedía? ¿Qué determinaba en qué formato estabas escribiendo? ¿Te refieres a como a géneros, ponele? Sí. Ujú. Bueno, creo que inicialmente yo empecé como que con el diario. Siempre he sido de tener diarios, cuadernos. Pero ya después, con esos talleres que hice contigo, con un taller que hice con Rita Indiana en Puerto Rico, el ejercicio fue como cómo transformar esas historias a la ficción y tratar de, después de haber leído un millón de libros, de cuentos, etcétera, dónde ajustar las tuercas para que apareciera la ficción, ¿no? Entonces, sí, partía del diario a trabajar esa historia, ese cuento hacia la ficción, al menos en esa época, ¿no? Este año, o desde el año pasado ahora, que yo salí de la barbería, que empecé como en otro formato, escribo poemas en mi casa, en las mañanas, ¿no? Por ahí leo y de repente, boom, escribo, que es como un formato un poquito más corto, el ritmo es completamente diferente, mucho más metafórico y simbólico. También encontré algo a la hora de escribir cuentos, que lo hablamos en algún momento en este espacio de escritura contigo, que era que en mis cuentos parecía que no pasaba nada, ¿no? Entonces era como equilibrar un poquito y dosificar esa receta entre el vuelo literario que podía tener la historia o encontrar esos momentos a que de verdad en el cuento pasaran cosas, ¿no? Que es fundamental. Claro. En el cuento tiene que pasar cosas, si no es otra cosa, valga la redundancia. Entonces, bueno, la cosa es así, sale de la no ficción porque todavía hay una raíz que tiene que ver con los diarios y luego se transforma conscientemente en ficción. Ahorita estoy trabajando 2 cuentos así. Uno que también un texto que saqué de uno de mis diarios y el otro es de una entrevista que le escuché a alguien, ¿no? Entonces esa entrevista pasó algo que me disparó una inquietud y a partir de esa inquietud es que sale el cuento. Y luego está los poemas que vengo trabajando desde que me mudé a Puerto Rico, desde que me fui a Puerto Rico. Entonces también es registrar cómo ha ido cambiando el tono, el formato, el ritmo, el vocabulario. La idea con esos poemas es eventualmente terminar un poemario que tiene que ver con este ciclo, ¿no? Es un Que trabajo si en me proceso. permites el atrevimiento, Sí, es un poemario que ya tiene forma sí, y que ya es un borrador. sí, O sea, como que ya el poemario existe. sí. Tiene título, todo. ¿Qué es lo más Sí, sí, difícil? claro. ¿Viste? Es la mediocridad en los títulos, yo. Pero sí, ese poemario ya tiene forma, ya tiene título. Entonces, bueno, la idea es cómo trabajarlo para hacer algo con eso.
también es eso, como que la literatura no hay que por qué sufrirla tanto, al menos para mí. O sea, ya viene de un lugar de dolor, de una inquietud humana, sí, y por migrante humana y por humana migrante, ¿sabes? No sé, algo de eso. Entonces, en términos de producción, tiene que ser otra cosa. El sufrimiento quizás tiene que ver con encontrar el tiempo para trabajar esos textos. La aspiración aquí no tiene que ver con que quiero sacudir el mundo de la literatura venezolana. No, 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 no. Es como, esto está, ¿qué vamos a hacer? Sacarlo ya, como trabajarlo como un proyecto creativo y verlo como en términos de producción. Y ahí sí siento que Miami me dio ese ritmo y ese tono y lo agradezco. Como que sí, esto tiene que salir, sí, esto quiero que salga. Sí, aquí hay un schedule, aquí hay una forma de trabajo, aquí hay unas entregas, aquí hay un ping-pong con un editor. Pero que no implica porque... también un poco aterrizar los proyectos y sacarlos del romance literario de lo imposible y de la musa. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Ya. En esta búsqueda y en estos descubrimientos, ¿tienes alguna herramienta que sientes que te ha ayudado más a lograr tus objetivos? Sí, yo creo que la metodología es importante. O sea, como que reservar un espacio en tu calendario para hacerlo. Cuando estaba en la barbería, los miércoles y los jueves eran mis días de escritura y de lectura, porque yo sabía que los viernes y los sábados estaba un poco más busy, entonces era un poquito más complicado. Ahorita que todo cambió, yo estoy muy full de trabajo de lunes a Y además, viernes. cambió porque tienes un trabajo proyectado, girl boss, y ya no estás Exacto, que logramos barriendo el ese pelo de trabajo. unos hombres mediocres. Sí, 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 exacto. Sí, 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 la meta era lograr un trabajo full time dentro de la industria de la música. Entonces eso está pasando, estoy trabajando en un label. Entonces, bueno, de lunes a viernes soy la Barbie ejecutiva. Amo, me encanta. Entonces, bueno, yo estoy entregada. O sea, Barbie no. productora musical. Sí, pero no hago música. Hago que los Bueno, músicos no hagan importa. música y los pongo en orden. Baby, esa es la gente que hace que el mundo se mueva. Exacto. Sí, entonces mis días para escribir son sábados y domingos en la mañana. Claro. ¿Sabes? Que me levanto, mi cafecito, tengo mis libros de poesía a mano, entonces estoy leyendo dos cosas, estoy leyendo ficción y estoy leyendo poesía. Me acabo de terminar Wild West de Alejandro Castro. Dios mío de mi vida, yo no sé si me voy a recuperar alguna vez de ese libro. Ay, Pero quiero qué leerlo, sacudón. préstamelo. Ay, ¿Dónde lo compraste? boluda. Lo tiene Garcilaso con Alliteration. Pero vamos a gestionarte ese libro porque yo siento Vamos a que, gestionarlo. uff, Tenemos que hacer un intercambio de libros. sacudón. Que ya Sí, sí, hemos sí. hablado, lo podemos hablar offline. Sí, por favor. Fue un sacudón. 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 Me empecé Princesa Miami de Lecna Rodríguez Iglesias, que me encanta. Me encanta que Miami empiece a sonar como una ciudad literaria. Me parece muy cool, muy divertido. Y bueno, me estoy leyendo una novela muy mala, pero ya la empecé, entonces necesito terminarla. Es que me da ternura, me la mandó mi abuela de Buenos Aires porque a ella le gustó mucho. Me dijo, ay, yo Ay, creo que mi te va a gustar. bella. Y Claro. yo, bueno, Entonces es más como una forma de conectar con tu y abuela que sí, realmente porque otra. me pregunta, mira, te enteraste, yo no he llegado ahí, pero ya me enteré y estoy así como, chica, ya yo sé qué pasa y no. Claro. Hay que terminarlo. Pero me estaba leyendo a Clarice Lispector y tuve que parar. Te pasa. Uf, Mm, no, tuve que parar, boluda, tuve que parar porque ¿qué hago yo con esa angustia un miércoles? claro, es muy duro, claro. Sí, sí, sí. O sea, Entiendo. intentando salvar el mundo de la música, sosteniendo el peso de la industria de la música. Y va Clarice Lispector y me empieza a hablar de esa cosa innombrable. No, chica, no me hagas esto. Claro. No, Claro. hermana. No, no, no. No Creo que puedo. eso me parece súper importante, saber identificar cuando no estás en el estado de ánimo correcto para leer un libro en específico porque te puede afectar Sí. de una forma fundamental Sí, 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 sí. y en detrimento de tu bienestar emocional y de tu proceso creativo además. Sí, sí, 100%. O sea, como me estaba pasando eso muchísimo, muchísimo. Y es como llego yo el lunes
down a una reunión y todo bien, ¿tú cómo estás? Una angustia, pues me leí este libro, en este texto Claro. de Clarice. No, no puedo. Claro. Me pasó con Pizarnik también, que había que parar, no pude. Claro. A mí me pasó con Mariana Enríquez, que eso me Ah, parecía una claro. prosa bellísima y como una jeva brillante en la forma en la que estaba construyendo estos personajes y estas historias, pero terminaba los cuentos en hueca y que Sí, 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 sí. no Sí, sí, podía, sí. no me También daba me la vida. pasó con Mariana. Ah, bueno, lo que pasa es que tu relación con el inglés es diferente a la mía, ¿no? O sea, a mí todavía, yo todavía hay cosas que, ¿entiendes? O sea, no Sí. lo tengo como tan mangao, dirían los boricuas, como tú. Bueno, son muchos Entonces, más años viviendo en este país. exacto, entonces todavía esa distancia, ¿no? De, espérate, ya va, y de encerrar la palabra en un circulito con un lápiz, me separa un poco de ese feeling, pero cuando la leo en español, o sea, las cosas que perdimos en Claro, el fuego, llanto, claro. de Patada, decirme, Ana, coñazo, petarazo. No, no, hoy sueltas ese libro y lees otra cosa, porque Claro. no. Mencionaste esto de encerrar palabras. Ujú. Tú eres muy de subrayar y de como de lectura con detenimiento y con análisis de lo que estás haciendo. ¿Podrías hablar un poco más de ese proceso? A mí me encanta rayar mis libros. Siento que es una forma de hacer los míos. Creo que en una época, quizás cuando estudiaba literatura y también por mi papá diácono, que los libros eran una cosa, viste, sagrada, ¿no? Y más bien yo siento que, o sea, a mí me gusta rayarlos, me gusta ponerles como post-its, hacer comentarios. También depende del libro, ¿no? O sea, Retratos Hablados de Daniel Centeno, lo tengo ahí todo full de notitas porque para mí es como mi Biblia de cómo me gustaría lograr encarar una entrevista. Entonces siempre me dejo comentarios o de preguntas que me surgen a partir de preguntas de él que me gustaría hacerle a gente, ¿sabes? Entonces ahí lo voy Claro. dejando. Pero creo que depende de lo que estés leyendo y depende también de la intención. Si es ficción, yo creo que si es ficción y es narrativa, trato de que sea un proceso menos, o sea, no tan pensado y que sea como más de disfrutar la lectura, porque cuando te pones como a pensarlo mucho, a sobreanalizarlo mucho, a detenerte mucho, hay algo de la historia que pierdes, ¿no? Claro. Y sí, hay Cuando algo, lees con ojos de editora, ponele. exacto, hay algo de la historia que pierdes. Claro. Ojo, igual siempre pasa que te encuentras con una frase, con una palabra, con una manera de nombrar un momento que tú dices, wow, y ahí sí hay que parar y marcarlo y decir esto o anotarlo en un cuaderno. Soy muy de eso, anotar, sí, tengo quotes de libros en un cuaderno, me parecen muy bellos, Mm, ¿sabes? Como García Márquez, como que, eso hay que hacerlo. Con la poesía, sí es detenido, eso es una cosa de cirujano, es un poema, es como que un poco de calma, claro. vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo en voz alta, ¿no? Y quedarme en una palabra. O sea, con Alejandro Caso fue todo el rato eso. Y sorprenderme yo misma, o sea, como, ¿sabes? No sé si te pasa eso, pero cuando lees algo, ves algo que volteas así para los lados como queriendo contárselo a alguien. Sí. Me pasó mucho con este libro. Fue como que volteé así para los lados y decía, coño, vale, muchacho, sí es inteligente, me encanta, ¿sabes? Yo solita así en mi patio, ¿qué Claro. ocurre? Todo el análisis que él tiene sobre Caracas, nuestra relación con el mar, el Ávila, la Avenida Libertador, toda la tiraera con Bolívar, es una cosa, chica, una mermelada, es una belleza. Entonces ese libro que me lo quiero releer porque cada poema, cada verso, tú te quedas como wow. Entonces sí, creo que tiene que ser una, al menos para mí, una cosa minuciosa. Que, bueno, en las novelas no, o en los cuentos, por ahí no pasa. Claro. ¿Tienes algún otro ritual alrededor de tu proceso? Del creativo, dices tú. Sí. Mm, O rituales en general en tu vida que sientas que te ayudan, que son beneficiosos para tu creatividad o para tu día a día. sí, bueno, yo empecé a hacer el camino del artista. Ok. Yo siento que el método es bueno, pero hay que tener libertad con el método o Sí, con las estoy rutinas, de acuerdo. ¿sabes? Sí, entonces a mí Ujú, me gusta total. tener mis rutinas, pero también tengo que dejar que la vida pase. Cuando me vuelvo muy tight
con la rutina sufro. Y si estoy sufriendo, no va. No Claro. va. No puede ser. Entonces, yo necesito... O sea que también hay algo de escuchar a tu cuerpo en Sí, esto. claro. Sí, es que de eso se ha tratado, yo creo que desde Puerto Rico, y el cambio también en el acompañamiento terapéutico tiene que ver con escuchar al cuerpo. No nos enseñan a hacerlo y a mí me cuesta mucho. Entonces cada vez soy un poco más consciente y eso me ha ayudado muchísimo a escribir, a vivir, a existir y a poder poner las cosas en su lugar. Entonces uno se va despojando de ciertas nostalgias y de ciertas, sí, no sé, ciertos pesos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo, como te decía, de lunes a viernes, por mi trabajo, yo tengo muchas actividades a las que ir. Yo estoy todo el día en reuniones, de 10 a 6 y media, a veces hasta las 7, y después tengo eventos. Entonces todo el tiempo estoy como yendo a conciertos. Y ojo, yo estoy en mi vida, en mi momento más rocks, estoy en mi peak, de verdad. O sea, Hasta yo ahora, me mi amor. siento muy agradecida y muy feliz por lo que estoy viviendo. O sea, yo estoy rockstareando bien cabrón. Entonces, bueno, en mi vida rockstar, después de que salgo de la oficina, de repente tengo que ir a un evento, tengo que ir a un concierto o algo, entonces es mucho networking, perreo corporativo, ¿sabes? Como que jangueo corporativo, Sí. que es súper difícil. Bueno, tú tienes que ser friendly, approachable, pero no mucho, hay alcohol de por medio, entonces que si tomar, no tomar, cuidarse, integrarse, ese tipo de cosas. Entonces, de lunes a viernes yo estoy puesta para mi trabajo y mi agenda social está disponible. Ahora, sábado y domingo la cosa se reduce. Yo necesito estar sola. Del fin de semana necesito por lo menos un día estar sola. Y del fin de semana necesito por lo menos las mañanas fijas para hacer mis libros y yo y una taza de café o una copita de vino. Porque si no, empiezo la semana muy desajustada, con mucha Claro. ansiedad, con mucha angustia, con mucha tristeza, te diría. Entonces, bueno, esos son mis rituales. Lunes a viernes no leo, no estoy, déjame editar ese texto. No, no va a pasar. Sábados en las mañanas, trato de no tener nada que hacer en las mañanas. Cafecito, me voy al patio, pongo música de fondo y es leer y escribir, leer y escribir. O en las noches leer y escribir. Y, y ya. Está bien. Sí. Bueno, ya creo que para cerrar, porque llevamos Como 3 días. 1 hora y 40 minutos Ay, Dios mío. conversando. Mi amor, ¿de qué estás harta? Uf, me encanta esa pregunta. Estoy harta de extrañar. Estoy muy harta de extrañar. Con todo y lo bonito que la memoria trae, estoy muy harta de extrañar. Estoy harta de... Con todas estas vueltas que te he contado, la verdad es que irse duele y va a doler siempre. Sí. Y no quiere decir que uno no encuentre una vida mejor, no tiene nada que ver con eso. Y la gente que es ultra positiva y que se calmen un chin. Tiene que ver con, al menos para mí, no va a haber nada que cure, ¿no? Eso que perdimos. Entonces estoy hartísima de extrañar. Lo agradezco, pero suéltame ya. Nostalgia, suéltame. Claro. ¿Cómo sientes que la llevas en el día a día? Con mucha más calma, ¿sabes? Como, primero por eso, porque te digo, mucha terapia, siento que encontré mi lugar. Primero fue trasladar esos conceptos a un espacio donde fuese un poco más manejable. Al principio te dije que eran mis afectos, luego esos afectos empezaron a desaparecer o a morir, o yo no volví a esa ciudad, entonces hubo la necesidad de trasladarlos a otro sitio. Y ese otro sitio, ese otro espacio, era yo y mi cuerpo. Entonces, honrar a mi cuerpo, cuidar a mi cuerpo, pero empecé a notar que ese cuerpo se podía convertir en una cárcel, que por miedo me empezaba y como me quitaba la posibilidad de conectar con otros, establecer nuevos vínculos, porque hay qué miedo que pasa así algún día, o porque estoy muy cómoda en esa dinámica conmigo. Entonces, la forma de llevarlo ha sido como volver a esos rituales que me hacen sentir en casa, saber que la casa soy yo, pero también me gusta esto que salió con Feroces, que era la casa está en el lenguaje, porque el lenguaje también muta y se modifica y está vivo y no va a morir. Entonces, bueno, creo que ha sido escuchar al cuerpo
dosificar un poco esa nostalgia, convertir en ritual la tristeza. Las veces que extraño a mis amigos, los que han muerto, les prendo velas, tomo una copita de vino, pongo música que les guste, les rezo, porque siempre católica, nunca incatólica. Escribo y vuelvo al cuerpo y ya, y siento gratitud por la vida, por las conexiones nuevas, por lo que compartí con esas personas, por esta versión que soy, ¿no? No sería posible. Y listo. Qué lindo. Bueno, creo que también deberíamos hacer un blog, ya que estamos aquí. Feroces es una compilación de autoras jóvenes venezolanas, en donde estamos incluidas Ana Cristina y yo, y 7 otras evas maravillosas. Es una publicación de sello cultural y de autores venezolanos, y está disponible en Amazon y en algunas librerías independientes por el mundo. Y hagan su investigación. Si pueden no comprarlo en Amazon, mejor, porque abajo el sistema, pero bueno, si no, pues bueno, hermanas, a veces tocan hacer unas vainas. A veces toca, cuando toca, ni modo. Mi amor, qué genial. Muchísimas gracias por esto. Por favor, a ti. Eres un ser de luz, eres una jeva maravillosa, y hablar contigo siempre es un gusto. Tú. Te quiero mucho, te quiero mucho. Yo también. Después completamos las 5 llamaditas después de esto. Las 3 horitas que nos faltan todavía. Me quedan 30 minutos para manejar. O 45. Te quiero mucho, gracias, de verdad. Y qué lindo, qué lindo este proyecto. Gracias por esto, de verdad, qué necesario. Gracias a ti por creer. Siempre. Besito. Bye. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Bollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Mafer Bandola. Natasha Rangel es la transcriptora. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima.